bueno, contenta, no. Lo siguiente, de estar tan bien rodeada con nuestro super presi de ASNIE, Miguel Ángel Díaz. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas, Inés, muy buenas. Con invitado de lujo hoy, queridísimo compañero. Estamos nada más y nada menos que con Paco Alcaide, un gran amigo de nuestra asociación. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Pues mira, para nosotros tenerte aquí en casa, en la casa de la inteligencia emocional por excelencia, es un regalo. Seguimos tus pasitos desde ese primer volumen de Aprendiendo de los Mejores, que lo tengo completamente destripado. Se lo decía off the record a Miguel Ángel Díaz antes. Para mí este es un libro, fue un antes y un después en mi carrera profesional. Lo he dicho públicamente 1000 veces, lo he archirregalado. Y bueno, tuvimos la suerte de que vinieses a ASNI, además en presencial, a darnos una conferencia. Viniste Sí, con Laura Chica, con relacionada Laura. con Laura y con Tu Futuro es Hoy, por supuesto, vinisteis. Y ahora Exactamente. te tenemos otra vez, ya no para el volumen 2, sino para el volumen 3 de Aprendiendo de los Mejores. Bueno, súper bienvenido. Y Miguel Muchas Ángel, gracias. Muchas gracias. ¿qué le lanzaría Sí. al señor alcaide así para arrancar? ¿Qué le lanzaría? Bueno, yo no sé, yo creo que no. Yo creo que ya habrán pocas personas en España que no conozcan a Francisco Alcaide, porque bueno, a través de sus conferencias, que nos inspira tanto y a través pues, de esta magnífica obra, ¿no? Que ya vamos por el tercer volumen, porque el primero sí que es cierto que marcó un antes y un después. Creo, Paco, si no me he visto mal por ahí, que entre el primer y el segundo volumen ya hay más de 100.000 ejemplares vendidos, Sí, ¿no? Entre el así primer y el es, así segundo es. volumen, esto es muchísimo, muchísimo. Tendremos que hacer algún tipo de investigación de esa de si colocáramos todos los volúmenes vendidos y Aprendiendo de los Mejores 1 y 2 en fila, llegarían desde este tipo de afirmaciones que siempre gustan tanto, pero bueno, la verdad es que ya estábamos esperando esta tercera edición con nuevas personalidades, con nuevos personajes y con muchas más ganas de aprender, ¿no? Yo os decía, bueno, si alguien no conoce a Paco, pues casi imposible que no conozcáis, pues bueno, Francisco Alcaide es conferenciante, formador, escritor, coach en liderazgo y en motivación y sobre todo, pues desde mi punto de vista y siempre allá donde voy lo reconozco, para mí es una de las principales figuras a nivel nacional. Ya no digo que emergentes era hace muchos años, ahora ya es una total realidad, una de las principales figuras del management en nuestro país, con lo cual, bueno, encantadísimos de que estés con nosotros, Paco, muchísimas gracias y bueno, pues con muchas ganas ya de destripar también este tercer volumen y yo os quería, bueno, proponer algo especial para hoy, ¿vale? Y lo que os quería proponer es que, bueno, si algo tiene Aprendiendo de los Mejores es que es un perfecto compendio al final del pensamiento y de las vivencias de un montón de personas que creo que básicamente lo que hace el libro es compartir con toda la gente que lo leemos, con todos los lectores, para que podamos de una manera condensada y resumida en esta vida que tenemos tan acelerada, que podamos extraer rápidamente todo ese aprendizaje. Entonces, yo os voy a proponer una cosa dentro de unos minutitos y es que analicemos y observemos la situación actual, porque supongo que os habréis dado cuenta, ¿no? Pero desde febrero y marzo nos ha cambiado un poquito la vida, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Algo ha cambiado, ¿no? A nuestro alrededor. Un poquito. Sí, sí, así es. Es una crisis, hombre, crisis ha habido a lo largo de la historia de este tipo, pero a nosotros no nos había tocado, ¿no? Y bueno, de ahí también viene un poquito lo de aprendiendo de los mejores, ¿no? Otros que hayan pasado por este tipo de situaciones, de crisis, de pandemia, que aquí también hemos tenido una guerra ya hace... Pero nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que sufrir una guerra civil, o sea que al final siempre hay crisis en la vida. A nosotros no nos había tocado de este tipo, probablemente más crisis tecnológicas o crisis financieras, ¿no? O inmobiliarias. Pero bueno, eso es lo... Yo me acuerdo hace bastantes años que una persona me dijo, la historia no sirve para nada, pero el que no sabe de historia no sabe de nada, ¿no? O sea que hay que aprender del pasado y muchas veces si mirásemos para atrás nos iría un poco mejor, ¿no? De eso también va un poco el libro, pero sí, no estamos acostumbrados a aprender de los demás. Hasta que no nos pasa a nosotros mismos nos cuesta, ¿no?
Pues fijaros, yo quiero que hagamos hoy algo un poquito diferente, ¿vale? Y a mí me encantaría que hoy analicemos la situación actual, porque estoy de acuerdo con la idea que acaba de lanzar Paco, y creo que al final esto de las crisis son cíclicas, ¿no? Lo que le cambia es como el apellido de la crisis económica o crisis inmobiliaria o crisis sanitaria, como la que tenemos ahora, pero al final esto es como cíclico, ¿no? Cada 5, 6, 7 años parece que pasaba alguna cosa, ¿no? Pues os voy a proponer una cosa, que hagamos un pequeño juego, y es que analicemos y observemos la situación actual desde algunos de los personajes y de las personalidades que están incluidas en Aprendiendo de los Mejores, ¿eh? Y que observemos un poco, nos pongamos esas gafas de esa personalidad y que veamos, bueno, pues no sé, qué consejo nos daría o cómo se vería incluso desde ahí la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero si queréis, antes de hacer esto, y he hecho un poquito de spoiler, a mí me encantaría que Paco nos contara, bueno, no sé, yo creo que si algo tenemos en común los tres es que nos gusta escribir. De hecho, tenemos, nosotros a nivel más aficionado quizás, ¿no? Inés, no tenemos el nivel todavía, pero danos tiempo, Paco, ya verás. Totalmente, Paco, claro que pero, sí. Constancia y paciencia, constancia y paciencia. Pero yo creo que al final cuando decides escribir un libro, ¿no? Al final ese libro tiene siempre, yo creo que es casi como un hijo, ¿no? Y a veces cuando tienes varios, es cierto que cada uno tiene un poco como su pequeña intrahistoria, ¿no? Cada uno te ha pillado en un momento, cada uno persigue un para qué, cada uno te ha pillado en una situación determinada, ¿no? Por entrar un poquito en materia, Paco, ¿cuál sería un poco la intrahistoria de este Aprendiendo de los Mejores test? Bueno, vamos a ver, Aprendiendo Mejores, que este es el volumen 3, el volumen 1 nace en 2013, luego surgió el volumen 2 en 2018, y la historia de Aprendiendo de los Mejores es muy sencilla, ¿no? Y es que a nadie nos va bien siempre en la vida, ya sea en el trabajo, ya sea en la pareja, ya sea en las relaciones, ya sea con la familia, con los proyectos, ¿no? Entonces, Aprendiendo de los Mejores nace de observar que todas las personas tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos, ¿no? Sin embargo, muchas personas se quedan a mitad de camino, ¿no? Y surge esa pregunta, ¿qué hacen o qué han hecho aquellas personas que han llegado donde a nosotros también nos gustaría llegar, ¿no? A mí me gusta decir que el éxito deja huellas, deja pistas, y que si uno es capaz de identificar esas huellas y esas pistas, está en mejores condiciones para establecer sus metas y conseguirlas, ¿no? Al final, esos sueños, esas metas que todos tenemos se basan en pasar del punto A, donde estoy, al punto B, donde quiero llegar a estar. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para pasar de un lado a otro, ¿no? Cuando uno escarba, estudia las biografías de personas de éxito, empiezan a salir principios, fundamentos, patrones de actuación, patrones de comportamiento que se repiten, y esto es importante, que se repiten con independencia de las coordenadas de espacio y de tiempo. Es decir, al final, en Aprendiendo los Mejores tenemos personajes del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, del XVII, del XII, del XIII, ¿no? Es decir, que hay una serie de parámetros que a mí me gusta decir que son los principios, los fundamentos que explican el porqué de las cosas, que se repiten con independencia de las coordenadas de espacio y de tiempo. A mí, de hecho, una de las cosas que me entusiasmó cuando descubrí este formato que habías creado, ¿no? A través de estos personajes, precisamente una de las cosas que me gustó mucho, Paco, tiene que ver con que cada uno de nosotros, desde nuestra realidad, podemos conectar con cualquiera de los personajes. Yo recuerdo, ¿no?, en los primeros volúmenes que pasabas desde Amancio Ortega hasta Teresa de Calcuta, pasando por Bill Gates. Entonces, claro, dices, jo, de alguna manera terminas conectando con uno o con otro personaje. Y aunque todos te digan lo mismo, el hecho de encontrar esas afinidades te hace que los argumentos que íbamos leyendo y que tú ibas desentrañando fuesen como más creíbles o más auténticos. Y efectivamente los patrones se repiten, pero fíjate, el hecho de que te lo diga un personaje u otro parece que cale más en ti, ¿no? Por eso... Totalmente. Que es un libro, por supuesto, para todos los públicos y para cualquier perfil personal, incluso emocional, ya me lo llevo un poco a la inteligencia emocional. Me da igual el perfil emocional que tengas, que al final vas a conectar con uno, con otro segundo, porque juntando estos volúmenes, ¿cuántos personajes llevas ya analizados? Pues son casi 150 personajes.
es que el que revise toda tu obra y diga que no conecta con ninguno, ese ser humano, bueno, humano tiene poco. Sí, además que muchos de los personajes o algunos de los personajes que hay ahí los he tenido yo la oportunidad de entrevistar personalmente. Yo una época de mi carrera fui socio y director de una empresa que editaba una revista dirigida para empresarios y directivos, y tuve la oportunidad de entrevistar gente del deporte, de la empresa, de todos los ámbitos. Entonces muchas veces me preguntan, bueno, estos personajes son especiales. Lo que te das cuenta al final, después de entrevistar desde Ferran Adrià, campeones del mundo, presidentes de bancos, son gente normal y corriente. O sea, esto es muy importante, no son personas especiales. Lo que sí que suelen tener es un fuerte sentido de dirección, un fuerte foco hacia lo que quieren, y tienen una alta capacidad de resistencia o de resiliencia, porque lo que sí descubres es que cualquier biografía de éxito de estas que admiramos, el camino siempre está plagado de obstáculos. Eso es uno de los mensajes más importantes, que para triunfar en la vida, y mucho más para triunfar a lo grande, hay que aprender a sufrir, ¿no? Y son personalidades que la adversidad de una u otra manera han aparecido en su vida, y lo que dice es que la mayoría de las personas, cuando aparecen obstáculos, cuando aparecen inconvenientes, cuando aparecen contradicciones, lo que hace es dar un paso al costado. O sea, esa capacidad de perseverar a pesar de todo, porque eso es el compromiso y la determinación, ¿no? Yo lo repito mucho, compromiso y determinación es hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta. Y eso es algo que está en nuestras manos. O sea, la actitud con la que tú te afrentas a la vida y la determinación es algo que nadie te lo puede quitar. O sea, que lo tenemos al alcance. Y luego las ganas de aprender, por lo que decíamos antes, y que está en la contraportada del libro, ¿no? Tu capacidad de aprender es tu principal activo, y esa capacidad de aprender la tenemos todos. Y el aprendizaje son 3 cosas, que es estudio, práctica y feedback. No hay nada más. Saber los fundamentos, aplicarlos, y entre medias ir corrigiendo, porque nadie hacemos nada bien a la primera, ¿no? Pero digamos que desgajando lo tenemos a mano, ¿no? Y quizás lo más difícil es eso, la capacidad de perseverar cuando todo está en tu contra, ¿no? Y ya que te tengo delante, Paco, y antes de entrar en materia, cuando he estado revisando el tercer volumen, bueno, me he dado cuenta de una cosa que no sé si está provocada o no, y ya que te tengo delante y tengo la oportunidad, pues quería sopesarlo contigo, y es que a mí hay una cosa que me ha llamado la atención y me ha gustado mucho, y es que hay veces que yo he estado pudiendo, incluso, es como que he hecho incluso parejas de personajes, ¿no? Y veía que muchos personajes eran complementarios. ¿En qué sentido? No sé, me ha gustado mucho cuando revisaba todo el tercer volumen ver, por ejemplo, cómo podrían ser complementarios personajes del mismo ámbito, ¿no? Por ejemplo, Pau Gasol y Rafa Nadal, ¿no? O Sonia Lyubomirsky y Tal Ben-Shahar, o incluso Marco Aurelio y Sócrates, ¿no? O sea, yo es como que he sido capaz de hacer casi como parejas de personajes para ver una misma situación como desde puntos de vista a veces complementarios, ¿no? O Joe Dispenza y Bruce Lipton, ¿no? O sea, ¿esto está provocado así, Paco, o ha sido un poco casualidad? Bueno, lo que sí se ha pretendido por ejemplo, esas relaciones de parejas, no tan forzado, pero sí que he intentado en los 3 volúmenes, como al final lo que buscamos son esos patrones de comportamiento, esas pautas de actuación, a medida que el libro ha ido evolucionando, lo que sí he intentado, uno, que fuesen personajes muy diversos de toda la historia, que los podamos encontrar en todos los siglos. Por ejemplo, aquí está Inés también, que se dedica a las ventas. A mí me gusta decir que la esencia de las ventas es hoy la misma que hace 100, 200, 300, 1000 años. Nos podemos ir a los bazares turcos del siglo XII, donde fuese. Al final, ¿qué es vender? Vender es aportar valor a la gente. Y eso sigue siendo lo mismo hoy. La esencia de una empresa es la misma hoy que hace 200. Y eso no va a cambiar. Puede cambiar los cómo, pero no los qué. Al final una empresa son 2 cosas, aportar valor al mercado y vender. No hay más. Entonces, he intentado incluir personajes de todos los ámbitos temporales, y he intentado incorporar personajes de todos los ámbitos de conocimientos y disciplinas. Y entonces tenemos gente del deporte, tenemos gente del estoicismo, gente, como citabas tú, de la psicología positiva, tenemos gente de la empresa, tenemos gente directivos, de las ventas, de la negociación. Es decir, porque al final el mundo personal, hay establecimiento de ventas, hay negociación, hay inteligencia emocional, hay networking, hay muchas cosas. Entonces la idea era tener una visión global o integral
del ser humano. De hecho, en el primer volumen se tocaban aspectos más generalistas del ser humano, los típicos, creencias, miedos, desarrollo personal, y en el último volumen hemos ido entrando en aspectos mucho más particulares del ser humano. Y entonces aparece, por ejemplo, Ryan Holiday, que se ha centrado en la gestión del ego, que su libro es fantástico, El ego es el enemigo. Está Brené Brown, que su charla TED está en el top 5 de las más vistas, que se ha centrado en la vulnerabilidad del ser humano, pero que es un aspecto fundamental porque no hay mucha gente. La clave de una buena marca personal siempre parte de la autenticidad. Y para ser auténtico tienes que ser vulnerable. Y la vulnerabilidad la tratamos de esconder. No hay nadie que hubiese abordado ese tema, lo hubiese destripado, y ella lo ha hecho muy bien, ¿no? De hecho, tú, Miguel Ángel, que te mueves mucho a nivel directivo, eso es uno de los grandes enemigos del mundo directivo, mostrarse vulnerable, ser capaz de dejar el orgullo, ¿no? Entonces se ha ido armando un puzzle que se ha ido desarrollando donde se tocasen muchos personajes de todos los ámbitos, de todas las épocas y de aspectos muy, muy, muy diferentes, ¿no? Qué bueno. Oye, pues Inés, si te parece, vamos a arrancar ya un poquito con esta propuesta que os lanzaba hace unos minutitos. Y si queréis, nos ponemos todos en un momento dado en el pellejo. Tenemos esa capacidad para empatizar con un determinado personaje o personalidad, y desde ahí vamos a intentar, entre los tres, ver cómo quizás podría estar percibiendo esta situación, ¿no? A mí hay un personaje que me encanta, y la verdad es que es súper apasionante el hecho de revisar toda su trayectoria y de leer todo lo que hizo en su momento, por ejemplo, ¿no? Que es Ernest Shackleton, ¿no? Uno de los personajes que aparecen en Aprendiendo de los Mejores Tres. Claro, él tenía el gran reto de atravesar a pie la Antártida, ¿no? Que son casi unos 3.000 kilómetros, ¿no? Y claro, lo que le ocurrió en esa expedición es que durante 2 años él y su tripulación, oye, las pasaron canutas, pero canutas, y además sobrevivieron, ¿no? Yo estaba revisando un poco el libro y diría, ¿cómo estaría viviendo ahora mismo Ernest Shackleton esta situación donde de repente hemos estado confinados durante un montón de tiempo? Y es cierto que han habido personas que han y que hemos sufrido, ¿no? Mucho de ese aislamiento y de esa incertidumbre, pero desde vuestro punto de vista, ¿cómo creéis que Ernest Shackleton estaría, no sé, viviendo esta situación, o qué consejo nos daría, si nos pudiera dar un consejo? Inés, ¿te animas? Paco, perdona, tú eres el autor. Bueno. Abra ahí el melón. Yo abro el melón. Mira, yo te diría algo que has comentado, Miguel Ángel, que ya tú en la propia pregunta lo estabas diciendo. Y una de las cosas que nos ha enseñado la crisis y la pandemia es que muchas veces la frustración procede de no aceptar la realidad. O sea, al final la vida no es una línea recta, y en nuestras vidas profesionales y en nuestras vidas personales nunca nos va a ir bien siempre. En el ámbito profesional o nos van a despedir, o nuestra empresa va a quebrar, nuestra pareja nos va a dejar, vamos a tener una enfermedad, van a pasar muchas cosas, ¿no? Y entonces en la vida hay momentos de sembrar, hay momentos de recoger y hay momentos de aguantar el chaparrón. Y ahora nos ha tocado el momento de aguantar el chaparrón, de apretar los dientes, de trabajar mucho más duro y de sembrar a medio y largo plazo. Entonces, al final, aceptar la realidad, ¿con qué está relacionado? Con una variable que es de las más importantes de la vida, tanto en el éxito como en el fracaso, en cualquier situación, que es la actitud. Al final, lo que te dice la experiencia es que en la vida las condiciones nunca son las deseables. Y que cómo afrontas todo lo que te ocurre, el éxito, el fracaso, incluso yéndote bien, ¿eh? Porque gestionar el éxito es complicadísimo. O sea, tu actitud, cómo afrontas todo lo que te ocurre, desde una actitud de negación y rechazo o una actitud de crecimiento y aprendizaje, es lo que va a marcar una diferencia sustancial en tu vida. Y de hecho ese es el mensaje central en el que se resume toda la vida de uno de los personajes, de otro de los personajes de Aprendiendo Mejores Tres, que es Víctor Frank. Al final, Víctor Frank lo que te viene a decir, mira, te pueden arrebatar todo en esta vida, todo, menos una cosa, que es tu capacidad de elección dada un conjunto de circunstancias. ¿Eso qué es? Tu actitud. Y parece mentira, como en una situación de la Segunda Guerra Mundial, una persona que le hacen prisionero, que muere su padre, su madre, su mujer, surgiese algo tan bello como el hombre en busca de sentido, ¿no? Al final, ¿qué lo determina? Pues la actitud con la que afrontó todo, ¿no? Y en el caso de Shackleton fue lo mismo. El barco encalla, el barco se hunde,
inmediatamente renovó su actitud y reunió a sus hombres y les dijo: tengo malas noticias, el barco se ha hundido, y tengo buenas noticias, os voy a sacar con vida de aquí, ¿no? O sea, aquello que fue un fracaso se ha convertido en un éxito, porque hoy estamos hablando aquí de él, y Ernest Shackleton es recomendado en muchas escuelas de negocio como ejemplo de superación y como ejemplo de liderazgo, ¿no? O sea, cómo de un fracaso se convirtió en un éxito. Yo, vamos, tal cual, cualquier personaje con el que ha arrancado Miguel Ángel, o los que has mencionado tú también, Paco, como Víctor Franklin, yo creo que al final, ¿cómo hubiesen pasado esta época? Yo creo que con más tablas que nosotros, porque ya les pilló todo eso, quiero decirte, no cualquiera ha vivido en un campo de concentración en Segunda Guerra Mundial, no todo el mundo ha vivido un barco hundido, un hundimiento de barco, no todo el mundo ha vivido una travesía y una expedición tan complicada. Así que ya vendrían resilientes un rato, o al menos con una mochila llena de aprendizajes. Y supongo que si nos tuviesen que lanzar ese mensaje, bueno, pues resumiendo un poco las palabras de Paco, no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te está pasando, ¿no? Y me encanta, yo hay algo que a mis hijos les insisto mucho, ¿no? Que siempre pueden elegir de qué manera están interpretando una situación. En PNL sabéis que lo utilizamos mucho, el reencuadre maravilloso. Para mí fue uno de los grandes descubrimientos. Claro, porque a veces también decimos: nosotros que estamos tan metidos en el mundo del crecimiento personal, me da igual desde el punto de las ventas, del management o del liderazgo. Y hay muchas cosas que ya como que nos resuenan y las hacemos pues como nuestras, pero sinceramente, yo lo del reencuadre no hace muchos años que lo descubrí. Dije, coño, esto es la bomba. Es que resulta que sí podemos elegir, ¿no? Entonces, no está de más, y eso que estamos ahora en el contexto de los amigos de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, pero no está de más, porque cada vez que lanzamos mensajes como estos, o bien apadrinados por nosotros o apadrinados por los maravillosos personajes que nos traes a través de Aprendiendo de los Mejores, siempre hay alguien que de repente le impacta por primera vez. Totalmente. Insistamos en ello, y yo creo que ante esta pandemia, estas personas que consiguieron esa travesía, bueno, pues nos dirían eso: paciencia, elige, estás encerrado en casa, pero eres libre dónde quieres llevar tu mente y elegir, ¿no? ese lugar para ti hasta que todo esto pase. Y lo que has dicho es importante porque, o sea, yo creo que hay que decirlo, los tres nos dedicamos a este mundo de una u otra manera. Es decir, yo tengo que recordarme mis propios mensajes. O sea, la cuestión es lo que has dicho tú, la cuestión no es saberlo, la cuestión es interiorizarlo. Y solo hay una forma de interiorizar las cosas, que es por repetición. Es decir, que aunque nosotros estemos aquí hablando de desarrollo personal, de ventas y de inteligencia emocional, yo a mí mismo me tengo que recordar, porque en el ser humano hay una tendencia a lo negativo, hay una tendencia a la pereza, hay una tendencia a dejarse llevar. O sea, que todo esto, leer, ver vídeos, ver incluso muchas veces, tú lo puedes saber, pero es bueno verlo escuchado de otra persona. O sea, algo tan sencillo como hablar de la paciencia. A mí me pasa dando conferencias, se me acerca la gente y me dice: es que me ha venido bien ver, esto ya lo sé, pero me ha venido bien escucharlo de ti, ¿no? Pues a nosotros también nos ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, cuando vemos vídeos, podcasts o leemos libros, o incluso yo hay veces que tengo que leer mis propios libros para recordarme cosas, ¿no? No es lo que sabes, es al final interiorizarlo, ¿no? E incluso yo, escuchando a Inés, ha habido una cosa en la que he tenido como un pequeño insight, ¿no? Cuando decía: hombre, sin duda estos personajes lo vivirían con muchísima más resiliencia, porque ya han pasado por ahí, ¿vale? Y enseguida me ha venido como un flash, e iba a decir: si hubiera sido esto un juicio, hubiera dicho: protesto, señoría, protesto. Porque iba a decir, claro, quizás yo creo que nosotros también hemos pasado por muchas situaciones como esas. Creo que el problema es que no las vinculamos, ¿vale? Es decir, bueno, quien más y quien menos, nosotros hemos pasado ya como por 2 o 3 crisis. El tema es que no hemos vinculado unas con otras y creemos que son totalmente aisladas, y como que esto es la primera vez que nos pasa. Pero venimos de cuando la quiebra del Lehman Brothers y esa gran crisis financiera que terminó en una crisis también, pues nos afectó a la mayoría de familias también, con una incertidumbre, con un miedo. Claro. Y entonces yo creo que al final creo que eso que dices no lo terminamos vinculando. Sí, que eso que dices es muy importante, porque probablemente en la crisis del 2008 de Lehman haya gente que haya sufrido más que ahora. Lo que pasa es que probablemente le tocó, fue de manera mucho más
segmentada probablemente. Pero probablemente haya gente que haya sufrido más en el 2008, que a lo mejor hay gente que ahora tiene su trabajo, sigue trabajando, a lo mejor hay una serie de limitaciones sociales que se puede viajar menos y se puede salir menos y tal, pero en el fondo, hombre, tampoco es que sean unas limitaciones, ¿no? Como hablábamos antes de entrar, bueno, pues si no puedo viajar ahora, viajaré en marzo, o tampoco es nada excesivamente grave, ¿no? Entonces, claro, lo que dices tú yo creo es importante, porque el sector financiero y muchas empresas que se cortó el crédito sangraron bastante en esa época, ¿no? O incluso, fíjate, al hilo de lo que estáis diciendo vosotros dos, quizá lo pasaron peor en el 2008 que ahora, o quizá fueron personas resilientes que, como ha dicho Miguel Ángel, consiguieron conectar, que no, perdón, a mí no vengas con rollos porque es que esto yo ya lo pasé. Entonces llegan ya con ese training, ¿no?, ante la adversidad. Así que bueno, hay personas que pueden estar delante de la misma situación y caer una y otra vez, que eso significa que se resignaron a una situación, no terminaron de aceptarla, con lo cual no se quedaron con el aprendizaje. Y personas, profesionales, empresarios que, no, perdona, esto me huele a lo que yo ya viví, yo aprendí esto y esto y me voy a trabajar y a ponerme las pilas desde la aceptación, ¿no? Totalmente. Aquí también, en estos momentos es cuando también se mide de qué pasta estás hecho como persona y como profesional. Totalmente. Y ahí antes, tú lo comentabas antes, yo creo, vamos, yo no soy padre, vosotros dos sí, pero Tony Nadal insiste mucho en eso. Tony Nadal dice, lo peor que puedes hacer con un hijo es el exceso de protección. Eso que dices tú, prepararnos para la residencia, es que los padres tienen una responsabilidad, porque de manera natural un padre tiende a sobreproteger a un hijo. Eso está en el instinto de padre y de madre. Y Tony Nadal, de hecho, leer el capítulo de Tal Ben-Shahar, que cuenta una anécdota muy buena con su hijo, que se le cayó un muñeco y le dijo, yo te compro otro. Y la mujer le dijo, no le vas a comprar otro. Lo ha perdido él, se queda sin el muñeco. Y dice, eso es lo mejor que puedes hacer, porque la vida, que es algo en lo que insiste mucho Tony Nadal, y llevamos hablando desde el principio de eso, la vida no es una línea recta. O sea, hoy no sé qué día es, 10 o 11, ¿no? 10 pues no sé, en los próximos años a los 3 algo nos va a pasar, o algún familiar, o empresarialmente. Vamos a tener adversidad en la vida. Y si no, de gente cercana. O sea, vamos a sufrir. Por eso, Tony insiste mucho. Para triunfar hay que aprender a sufrir. Y esa es una de las cosas que le ha enseñado a Rafa, que Rafa tiene una gran capacidad de sufrir en la pista. Cuando está todo en contra, cuando el viento sopla en contra, ahí es donde hay que demostrar. Y lo mejor es enseñárselo a los hijos desde pequeño. No, quiero esto, no, gánatelo. ¿Te has perdido esto? Pues mira, no te lo voy a comprar de nuevo, ¿sabes? No, pues si quieres eso vas a ir tú a la tienda y lo vas a pedir. Yo no te voy a acompañar. O sea, hay que también contacto, ¿no? Pero hay que ir acostumbrándoles o creando el hábito de la resistencia a la frustración, porque la van a tener, ¿no? E incluso pensar una cosa, ¿no? Hay una frase que me ha recordado ahora, ¿no? Dentro del capítulo de Tal Ben-Shahar, que él decía que, claro, el primer paso para ser feliz es incluso permitirse no serlo. Total. Y algo que me llamó mucho la atención es que dice que solo los psicópatas y los muertos nunca son desgraciados. A veces tenemos como... Nos hemos cargado como con demasiada presión de intentar ser felices todo el rato. Y es como que no nos podemos permitir esos momentos de decir, oye, mira, pues ahora he sufrido un golpe, ahora debo de sentir tristeza. Es natural que esté durante 1 o 2 días sintiendo tristeza, o es natural que me sienta frustrado por esto, por aquel aspecto, ¿no? Es como que queremos que todo el rato seamos felices y sea positivo, y quizás eso no puede ser. El poder de la vulnerabilidad, que decía Paco, el mostrarnos vulnerables es permitirnos, pues decir, jolines, pues mira, ahora sí, pero es que ahora no. Y por favor, un poquito por favor, déjame mi tiempo. O sea, porque ahora no. Y tiene que ver, ¿no?, con otro, no sé quién comentabas, uno de los personajes que abordas, que hablaba de vulnerabilidad, ¿no, Paco? Sí, Brené Brown, que tiene su charla TED, que está entre... Porque es que es un tema que había que poner encima de la mesa, porque tendemos a negarlo, y en el mundo directivo, un directivo siempre tiene que dar la sensación de perfecto. Hablo bien en público, sé negociar, tengo inteligencia emocional, no tengo miedo. Claro, entonces ser líder no significa ser perfecto, pero hay mucha presión, porque también siempre hay que decir que los líderes están siempre siendo observados de reojo, y eso genera mucha presión. Pero es que la vulnerabilidad es la esencia del ser humano, ¿no? Y entonces el problema es que si no lo haces, lo que pospones
se presenta más adelante. Es decir, si tú no te permites ser triste cuando estás triste, que al final lo que viene a decir Tal Ben-Shahar es reconoce esa emoción, siéntela y luego déjala ir. Si realmente no la sientes y la dejas ir, va a volver. O sea, no va a volver de manera mucho más virulenta, ¿no? Porque estás forzando algo contra natura, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo que ha hecho Brené Brown con el tema de la vulnerabilidad, que además, si no habéis leído los libros, leerlo, en Aprendiendo Mejor Estrés hay un pequeño resumen. Pero al final, su investigación empezó preguntando a la gente, bueno, ¿a ti qué te hace sentir vulnerable? Bueno, yo preguntar, yo pedir un aumento de sueldo. Y entonces la gente le iba respondiendo y eran respuestas muy normales. Es decir, respuestas que todos sentimos, ¿no? Es decir, cuando alguien es demasiado perfecto, es postizo. O es que no se está mojando, o es que está escondido. Es así. Y por hacer un poco de abogado del diablo, vaya, si echamos un poquito de sal y de pimienta a la conversación. Yo estaba escuchando ahora a Paco y pensaba, a ver, venimos también de un periodo de confinamiento donde, sobre todo, bueno, hablo en primera persona, ¿no? Yo conforme vi la situación y creo que con la voluntad que tenemos todos los que nos dedicamos a esto también, de esa vocación de servicio y de ayudar a los demás y de compartir lo que hemos aprendido y lo que nos ha servido, yo creo que como que nos lanzamos la mayoría a intentar compartir con todo el mundo el, oye, esto te va a ayudar, esto te va a animar, esto te va... Y es como que le hablábamos a las personas todo el rato de lo que puedes hacer para estar mejor. En vez de en un momento dado, a mí esto me ocurrió, o sea, yo hice varias acciones durante el confinamiento y de largo, la más vista fue la que hice junto con una persona, Julia Casal, que el título era ¿qué hacer cuando no se puede hacer nada? Y hablábamos de qué hacer cuando no estás bien, qué hacer cuando, en vez de decir, no, haz esto que te animará, haz aquello que tal, haz aquello que... No. Vamos a ver cuando tú no estás bien qué ocurre. Y de lejos fue la más vista. Y esto me hizo pensar, ¿no? Es decir, hasta qué punto también nosotros, en nuestra vocación de ayuda a los demás, solamente le hablamos de esa parte más positiva y de lo que puedes hacer para crecer. Y a veces también no nos mostramos un poco como no sé, decir, oye, pues yo pasé un par de semanas malas durante el confinamiento, en la que me cambió el estado anímico. Casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto nosotros también, sin darnos cuenta, ¿no? De una manera no, estamos casi solamente hablando y haciendo que la gente se focalice en una dirección y no tanto? Porque claro, tiene mala prensa eso, ¿no? Tiene mala venta el hecho de hoy no me siento bien, hoy no estoy bien, hoy quiero compartir con vosotros esta foto de Instagram donde digo que estoy triste, ¿no? Bueno, pero a mí me gusta mucho eso que estás diciendo, Miguel Ángel, porque, es verdad, yo antes estaba en primera línea de batalla con mis compañeros en ventas, ¿no? Entonces ahora estoy al otro lado como coach de ventas o formadora de ventas o speaker de ventas motivacional. Vale. Yo, de verdad os lo digo, que no me siento nada creíble si solo hablase de venga chicos, a por todos, porque nosotros podemos. Precisamente porque he estado en ese lado. Y que porque me han consultores con el culo muy gordo de despacho y poco de hacer la calle, hablar de ventas, y entonces me siento incapaz de hablarles que cuando llamas a una puerta te dicen que no, llamas a otra te dicen que no, cuando llevas 25 nos al cabo del día, no me nace decir, pero no pasa nada, porque no. Entonces creo que, antes creo que hemos mencionado en algún momento la empatía, empatizar, aunque nuestra obligación, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es acompañar a las personas a que pongan ese foco en la oportunidad y en esas herramientas que sí que les van a ayudar a crecer, debemos de hacerlo desde la empatía en la que, jolines, sé cómo te sientes, yo me he sentido así, vamos a darnos ese tiempito y también a saber cómo ser vulnerables sin sentirte débil, ¿no? Las famosas, bueno, siempre lo digo, no trabajar tus habilidades blandas tiene unas consecuencias durísimas. Así que vamos a empezar por ahí desde, una vez más, aceptación, una vez más, me está pasando esto, coño, bien, me está pasando. Deja que cale hasta tus huesos, luego ya veremos. Así que creo que es súper importante, porque es verdad, Miguel Ángel y Pau, que a veces, como nuestra obligación es otra y nuestro compromiso es otro, nos olvidamos de que a lo mejor hay una persona allá al otro lado, cada uno en las áreas de expertise que tenemos, coño, que lo está pasando mal y que a lo mejor no tienes que ir tú ahí con el Mr. Wonderful, chachipirul, hippie y come flores. Es que yo creo que, o sea, todo lo que has contado, yo creo que se resume en una palabra, que es la credibilidad.
porque al final el asesoramiento puede ser un asesoramiento bueno cuando uno tiene experiencia. El problema es que hay mucho mensaje que viene solo del ámbito de la teoría. Ese es el problema. Entonces, al final, ¿por qué es aprendiendo a los mejores? Porque todos ellos, cuando ven las biografías, han estado en la práctica, lo han vivido y todos han sufrido. Entonces, al final, lo que dices tú es la credibilidad. No, yo estoy en el otro lado del mostrador porque ahora te apetece, pero es que he estado en el anterior, lo he vivido, he estado en la práctica. Y eso tiene un nombre y se llama credibilidad. El problema es que hay demasiada gente que está en este lado del mostrador, pero no ha estado en el otro. Claro, entonces el asesoramiento es un asesoramiento muy teórico, es un asesoramiento muy de libro. Entonces, claro, esto ocurre en el mundo del coaching. A mí me gusta decir muchas veces que es mucho mejor llegar al coaching desde la práctica que desde la teoría. O sea, alguien que haya vivido previamente cuando ejerce un proceso de coaching lo va a ejercer mucho más eficazmente porque sabe lo que se siente y sabe lo que ocurre ahí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ocurre tanto mensaje? Porque es mucho más fácil vivir en el mundo de la teoría que vivir en el mundo de la práctica. El mundo de la práctica es mucho más duro. Entonces, al final, el mundo mucho más del asesoramiento o de la reflexión o intelectual es mucho más cómodo. Ahora, si uno viene de la práctica y ofrece ese asesoramiento, es un asesoramiento mucho más sólido, con mucho más peso, con mucho más pozo, ¿no? Porque uno lo ha vivido. Y eso es uno de los mensajes que para triunfar y para llegar lejos hay que aprender a sufrir. Venimos hablando un rato de lo mismo, ¿no? Resiliencia, sufrimiento, pasarlo mal. Lo vas a pasar mal. Si estás en la práctica, si tú tienes un negocio, hay proveedores que te van a dejar de pagar, o hay clientes que te van a dejar de pagar, hay un socio que te va a engañar, el pedido que, o sea, son problemas, son dificultades. La empresa, los proyectos son siempre... Y si uno no ha vivido eso, es difícil que uno ofrezca un asesoramiento sólido y válido, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría ahora hilar este mensaje que estábamos trabajando de la vulnerabilidad, del ser auténticos, del también ser, o reforzar esa credibilidad hacia los demás, ¿no? Fíjate, con una fortaleza del ser humano. Y es que creo que tenemos una fuerza y un poder que es increíble y que ni siquiera sabemos hasta dónde llega, ¿no? Y a esto caí leyendo un poco el capítulo de Marco Aurelio, ¿no? Que a través de sus meditaciones, pues donde él saca esa colección de pensamientos, ¿no? Sobre la vida basada en sus creencias estoicas, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Que dice que las personas estamos capacitadas naturalmente para soportar todo lo que nos sucede. Claro, y aquí pensé y dije, joder, es que es verdad. Si de hecho es que somos mucho más fuertes de lo que pensamos, ¿no? Tampoco pasa nada por ser vulnerables porque, bueno, posiblemente podemos con esto y con muchísimas cosas más. Y me refiero a nuestro histórico. Si tú analizas tu histórico, posiblemente... Eso has pasado mucho por ahí, ¿no? Entonces, hay que ser vulnerables, pero uno tiene que ser consciente del poder y la fuerza que tiene. Claro. Claro, no, es que yo creo que para eso sirve el análisis de todos, es decir, que se vieron en situaciones extremas y soportaron. Y de hecho, bueno, esto que estamos viviendo para mucha gente no es una situación extrema, en cierto modo sí, pero pasarán los años y la veremos de otra manera, ¿no? Es decir, que también hay que verse en esas situaciones límite. Yo tuve la suerte hace tiempo de entrevistar a uno de los supervivientes del accidente de Viven, ¿no? Cómo ocurre en el año 72, se estrellan en la cordillera de los Andes, y cuando yo lo entrevisto, porque allí tienen que vivir durante más de 2 meses en condiciones imposibles, inhumanas, temperaturas de menos 30 grados bajo cero, sin alimentos. Lo más importante, que era un equipo de rugby uruguayo, y Uruguay es un país donde nunca nevó, iban con ropa de verano. Y entonces yo le preguntaba a Gustavo Cervino, bueno, ¿cómo explicas tú que en esa situación inhumana, imposible, sobrevivieseis? Y me contestó, sobrevivimos porque no éramos conscientes de nuestros límites. Dice, Uruguay es un país donde nunca nevó y no sabíamos que a 30 grados bajo cero nos hubiésemos muerto, ¿no? Es decir, no era... No se puede morir. Claro. Entonces, el no ser consciente de esos límites le llevó a que los límites se estirasen al máximo, ¿no? Entonces, Marco Aurelio, que era un estoico, y que el estoicismo se basa en soportar y aguantar todo lo que te traiga la vida, lo decía, ¿no? El ser humano, cuando te ponen ahí, lo que pasa es que no podemos juzgar una situación extrema o tan extrema desde nuestra situación. Tienes que verte ahí
para de verdad ver cómo tus capacidades y tus habilidades se ensanchan y se estiran, ¿no? Bueno, pues interesante. Claro, fíjate, estamos analizando también con personajes de hace mucho tiempo, pero yo muchas veces me gusta también ponerme en la cabeza de personajes incluso más actuales, pero más actuales que cuando analizo un poco su forma de ver la vida o qué tal están trabajando, pues a mí, no sé, son personas que cuando lees su biografía te llena muchísimo, ¿no? A mí un personaje que me tiene encandilado, que es Elon Musk, ¿vale? Elon Musk como empresario, la verdad es que, no sé, ese afán siempre por crear compañías que cambien el mundo tal cual lo comprendemos, ¿no? Pues yo muchas veces me proyecto y digo, ¿cómo verá Elon Musk esta situación actual, ¿no? ¿Cómo se estará enfrentando a ella? ¿Realmente qué pasará por su cabeza con personajes como este, donde aparentemente no tienen límites, donde aparentemente se habrán equivocado 1000 veces, ¿no? Pero parece que tienen una voluntad casi a prueba de balas, ¿no? O incluso con frases de, oye, si algo es suficientemente importante para ti, pues tienes que seguir intentándolo, ¿vale? Y yo muchas veces me pongo en su pellejo y digo, ¿cómo estará viviendo él esta situación? ¿No? ¿Qué opináis? Dale, dale, Paco. No, yo te iba a contar que Elon Musk es un personaje que en 2008 lo pasó francamente mal. Y lo pasó francamente mal por lo que hablábamos de la crisis de Lehman Brothers, porque estaba en proyecto el Tesla y estaba en proyecto SpaceX para lanzar los cohetes a Marte. Y entonces llevaban invertidos muchos millones y se cortó el grifo de la financiación. Y entonces él vio que si no había financiación, el proyecto moría. Y además, eso se unió a que en ese momento su vida personal pues era un desastre, un divorcio complicado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él sufrió muchísimo. De hecho, hay una frase también en el libro, dice, cuando has superado la adversidad, solo superando la adversidad, nunca lo olvidas, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes de la credibilidad, ¿no? Él vivió una situación límite muy importante, ¿no? Entonces, supongo que ahora estará afrontando, es decir, que uno haya pasado una situación límite no quiere decir que la nueva situación en el límite no duela. Yo creo que también, de alguna manera, todas las empresas están sufriendo y lo que pasa es que probablemente sufra de otra manera, pero yo estoy seguro que también está sufriendo, ¿no? Yo es que muchas veces pienso, digo, Elon Musk posiblemente estará viendo esta situación y dirá, ¿crisis o gran oportunidad? ¿No? Porque, por ejemplo, si sigues un poquito el mercado bursátil, la Tesla está totalmente disparada, pero lleva disparada los últimos 6, 7, 8 meses, ¿no? Y dices, en plena crisis y de verdad, pues a unos ratios desorbitados, pero yo muchas veces digo, ¿de verdad crisis o oportunidad? Lo que sí es importante, que el lanzamiento del cohete se produjo no hace mucho, pero no hay que olvidar que eso viene de 10, 15 años. O sea, que el resultado hoy es el producto de 15 años. O sea, lo que estamos viendo, ese lanzamiento que ha subido un 800% en bolsa en menos de un año, es que ese resultado de este año es producto de 15 años. Leeros la historia de cómo decide irse a Rusia a comprar un cohete. Su sueño siempre ha sido mandar a la gente a Marte, que no solo fuese la NASA, y se fue a Rusia a comprar un cohete y le dijeron, ¿cómo quiere comprar usted un cohete? Los cohetes no se venden, ¿no? Y entonces, de tanto insistir, le dieron precio y vio que era una millonada, y entonces él empezó a analizar cómo estaban hechas los cohetes, de qué piezas, y dijo, bueno, pues si vale mucho, pues lo que hago es construirlo yo. Y ha estado muchísimos años hasta llegar a ese momento. Que eso lo olvidamos, que los resultados hoy son producto de todo el pasado, ¿no? Eso me encanta, de verdad. O sea, vamos a insistir aquí un poco. Me chifla porque siempre vemos a las personas de éxito ya en ese éxito. Y parece que, claro, coño, qué suerte, fíjate lo bien que le ha ido. Digo, pero ¿perdona? y todo lo de atrás, que ¿no? Muchas veces nos quedamos en ese titular de esa persona que va a triunfar. Pero un momento. Y además cada uno a su nivel, ¿no? Estamos hablando de un... Sí. Vamos, impecable con todo este histórico.
pero a cualquier nivel que te lo lleves, ¿no? Es como, y los tres hemos publicado libros, como, coño, lo han publicado un libro, La Torremocha, coño, qué suerte, ¿perdona? O sea, vamos a ver, que mi nivel... Sí, que sí, te habrás quitado muchos fines de semana. Coño, dos niños, o sea, no os voy a contar mi vida, cada uno con sus miserias, pero me refiero que es como con este personaje, ¿no? Decimos, jo, fíjate en plena crisis cómo está, claro, pero en plena crisis cómo está y desde dónde viene todo ese curro. Al final esto viene de un trabajo de muchos años, entonces también creo que a mí me resulta muy inspirador cuando veo que una persona ha conseguido un logro. Si he podido seguir sus pasos, me alegro y abrazo ese logro con esa persona. Y si no he seguido sus pasos, siempre pienso, coño, ¿cuánto trabajo habrá detrás de algo así? ¿No? Yo creo que en esta vida no regalan nada. Al que se lo han regalado, enseguida se le ve el plumero. Yo creo que el mercado es implacable. Yo siempre digo, tenemos que, o creo, ¿no? En mi corta experiencia en el mundo digital, siempre digo, tú puedes tener mucho marketing y una marca personal muy fashion, pero si luego tú no estás a la altura de lo que dices que eres, el mercado va a ser inclemente contigo. Entonces, yo por eso cuando veo que hay una persona de éxito, que además con un éxito consistente, ¿no? Y perdurable en el tiempo, digo, coño, que siento una profunda admiración porque después de algo así o detrás de algo así hay muchos años, hay mucho trabajo, hay muchos sacrificios, mucho estoicismo muchas veces, así que me encanta también que dejemos esta reflexión ahí. Sí, y yo creo que al final... Sí, no, iba a decir que mucho trabajo que el problema es que no se ve. Los demás ven el fruto, el resultado, ¿no? Pero no todo lo que hay por debajo, ¿no? Y el clásico ejemplo del bambú chino, ¿no? Que está 5 años sin hacer nada y de repente se dispara para arriba y crece más de 25 metros, ¿no? Eso es. Todo esto que os estoy escuchando a mí me viene a la idea porque hemos hablado de Elon Musk, de Víctor Frank, del equipo, ¿no? De rugby de Viven. A mí me da la sensación, o de Shackleton, ¿no? De que todos estos personajes al final se han enfrentado a la adversidad y la han superado. Yo creo que porque tenían clarísimo cuál era su porqué. Y esto me lleva y me empuja a otro personaje, ¿no? A otra personalidad de Aprendiendo de los Mejores Tres, que es Simon Sinek, ¿no? Y de cómo dice muchas veces que, bueno, que claro, cuando tú tienes muy claro, a veces estamos muy centrados en el qué y en el cómo, claro, pero realmente hay que empezar por el porqué, ¿no? A mí me da la sensación de que cuando nos desanimamos o perdemos la ilusión por las cosas, últimamente lo he estado viviendo, ¿no? En un proyecto que estoy trabajando en una compañía donde estoy trabajando con empleados que llevan 15 y 20 años. Ellos me dicen que no van con ilusión a trabajar. Y destinamos los primeros 15 o 20 minutos a recordar cuál es su para qué se levantan cada mañana y para qué vienen a trabajar cada mañana. Y el clima del aula va cambiando mientras ellos lo van identificando y lo van compartiendo con los demás, ¿no? Entonces, no sé si vivimos un poco una pequeña crisis en la que las personas nos estamos desconectando a veces de cuál es nuestro para qué, ¿no? Y para qué nos levantamos cada mañana. ¿Qué opináis? Sí, vamos, ese es el resumen también. Una frase que repetimos mucho, que es la frase central de Nietzsche, que decía, ¿no? Quien tiene un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo, ¿no? Esa es la filosofía. Quiero decir, Simon Sinek habla del propósito y del porqué, pero eso ha existido toda la vida. Es decir, cuando tiras para atrás ves que esa filosofía del porqué y del propósito y de la causa ha estado siempre, y que todas las personalidades, ya sea Martin Luther King, la Madre Teresa, Nelson Mandela, lo que decías tú, es que tenían un porqué muy claro. Yo creo que muchas veces el problema es que hay que pararse, y Elon Musk, que comentabas tú antes, leerlo, él siempre lo dice, yo es que nunca me he levantado de la cama pensando cuánto iba a ganar con mis proyectos. Yo lo que quería era hacer proyectos que cambiasen el mundo. Entonces, desde muy joven, él dijo, no, yo quiero un coche eléctrico y yo quiero un cohete a la NASA, ¿no? Dice, ¿dónde puedo cambiar yo el mundo? No decía, ¿cuánto puedo ganar, ¿no? en mis proyectos? Entonces, el problema es que muchas veces nos dejamos demasiado llevar por lo que tiene más aceptación social, lo que tiene más glamour, y al final lo que muchas veces buscamos es la contraprestación trabajo-dinero, ¿no? Una mera relación mercantil. Y entonces hay que hacer un ejercicio de introspección, de mirar adentro, y hay algo que es fundamental, que si uno decide seguir lo que siente dentro, vas a necesitar una variable, que es la valentía y el coraje.
porque lo más fácil es encontrar un empleo, lo más fácil es encontrar un trabajo. Pero cuando tú apuestas por tu por qué, eso hay que ser valiente, porque probablemente vas a tener que decir no a muchos convencionalismos, ¿no? Es luchar un poco contra corriente, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave de todo, el propósito, ¿no? Oye, pero ahora voy a coger yo un poco el testigo, si me lo permitís, porque claro, os tengo aquí experto en liderazgo, experto en management y en otras muchas cosas, que yo os conozco fuera de este Zoom y hacéis un montón de cosas, pero es que el otro día, y me está resonando mucho los para qué, el propósito que estáis hablando, y un amigo que tenemos también en común, que es Andrés Ortega, publicó hace muy poquito en LinkedIn un artículo referido del país. Y ese artículo tenía un título algo así como el talento directivo en momentos de incertidumbre o de alta incertidumbre. No sé si habéis podido brujulearlo y si no, el artículo, pero sí, me lo tengo guardado para revisar. Pero fijaros, daba un titular que a mí me pareció, bastante cañero. Me gustaría saber desde vuestra experiencia cómo lo veis. Decía que 1 de cada 10 ejecutivos, ¿vale? Estos directivos, está valorando el cambio de compañía en estos momentos de alta incertidumbre o ya ha ejecutado ese cambio. Entonces, ¿pensáis que puede ser por que han perdido ese para qué o por el nivel de exigencias que se tiene ahora con respecto a estos perfiles? Porque socialmente están muy... no les dejan, no les permiten ser muy vulnerables. ¿Qué empuja a un directivo de alto nivel? 1 de cada 10, que a mí me parece mogollón, 1 de cada 10, está decidiendo cambiar de compañía. ¿Cómo lo? Ahí os lo dejo. Miguel Ángel, que a ti te gusta el liderazgo. Sí. Bueno, yo lo que veo es que creo que cada vez somos más conscientes. Yo creo que al final esto de tanto predicar en el desierto, al final cala en las personas, ¿no? Y creo que cada vez somos más conscientes. Durante muchísimo tiempo creo que se ha tenido la mentalidad más del victimismo, del no ser protagonistas de cada una de las cosas que haces, del esto es lo que hay y así esto es lo que se puede hacer en esta compañía. Y entonces pienso que cada vez las personas nos estamos haciendo también más cargo de nuestras posibles frustraciones y nos damos cuenta de que cuando el entorno a veces no nos acompaña, ¿vale? Porque quizás también podemos tomar una decisión a la hora de cambiar, ¿no? Una de las reflexiones que yo le hacía a estos empleados que llevaban 20 años, que no paraban de quejarse de todo el día a día de su compañía, y les dije, vamos a ver, posiblemente ahora no es el mejor momento para cambiar de empleo, pero si llevas 20 años en la compañía, has pasado como por varios ciclos donde has tenido muchas posibilidades de salida de la compañía y no lo has hecho. Con lo cual me da la sensación de que igual no estás tan mal, ¿sí? Con lo cual, si al final lo haces y das el paso, posiblemente es porque crees que otra realidad es posible. Hay muchas veces que la organización, yo digo que condiciona muchísimo el sector, la tipología de compañía, hasta incluso si trabajas para un único cliente o trabajas para muchos clientes, ¿no? Condiciona muchísimo el día a día. Y hay veces que no todas las personas encajan bien en ese modelo de negocio, con su forma de entender el liderazgo, con su forma de entender el management, con su forma de intentar, no sé, yo pienso, por ejemplo, que con mi estilo, si yo fuera un directivo con una gran tendencia al cuidado de las personas, yo no podría trabajar en determinados tipos de compañías donde me doy cuenta que las personas no es la prioridad número 1 y que se penaliza a las personas o se les genera perjuicios a cambio de una rentabilidad, unos márgenes, o pues posiblemente no sería mi compañía, no lo critico, pero no sería mi compañía para trabajar. Entonces, creo que cada vez somos más conscientes de estas cosas y quiero creer que son decisiones voluntarias que se toman en esta línea. Pero bueno, posiblemente hay más de una explicación a esto. Yo diría 3 cosas. 1, lo que has comentado tú, Miguel Ángel, que comentabas. Hay personas que llevan 20 años, pero no se van. Lo estábamos comentando antes. Uno puede quejarse mucho, pero es que para dar ese paso, lo que hablábamos del propósito, tienes que ser valiente. Entonces, ser valiente no es fácil. O sea, todo el mundo habla de propósito, no sé qué, esta compañía, lo que les decías tú, da el paso. Es que para seguir tu destino, para seguir tu propósito, hay que ser muy valiente. Entonces, probablemente no es, a lo mejor están muy mal, pero no están tan mal como dar el paso para tener el coraje y emprender una nueva aventura, ¿no? Y luego, yo creo 2 cosas de lo que comentaba Inés de los datos, esto que colgaba el otro día Andrés. 1, que yo creo que es muy importante, los valores no son valores enunciados, los valores son valores vividos. Entonces, cuando nos metemos en una web de una compañía, el propósito de esta compañía es el porqué de esta... Al final, cuando hablamos de liderazgo, ¿de qué hablamos? De ejemplo. Si el liderazgo es algo, el liderazgo es ejemplo. Entonces,
Lo que predica una compañía no es lo que pone en su web, ni lo que da el director general o el CEO en la convención anual. Lo que es una compañía es su cultura, claro, que es lo que vives en el día a día. Entonces hay un gap muy profundo entre discurso y realidad. Y eso, lo peor desde el punto de vista del liderazgo, es la incoherencia. Cuando predicas una cosa y haces la otra, te cargas a la gente. Eso por un lado. Y luego yo creo que hay otra cosa, que hablábamos ya antes, que ser líder no significa ser perfecto. Es decir, que el liderazgo y la gestión de un equipo es algo muy frágil, muy frágil. Y entonces tú no puedes liderar una compañía cuando, de la misma manera que tiene velocidad de crucero, que en esta situación. A mí me lo han preguntado últimamente, bueno, ¿cómo es el liderazgo ahora? Para mí, estamos viviendo una situación de crisis. Una crisis es una ruptura, por lo tanto, no es una situación normal. Lo peor que puede hacer un directivo es mentir. Si mientes, estás perdido. Y hay una tendencia en el ser humano a mentir, a salvar los muebles. Si mientes, te cargas a tu equipo. 2, comunicar con recurrencia. Es decir, cuanto mayor es la incertidumbre, mayor necesidad de información tiene la gente. Con lo cual, a la gente hay que estar comunicándola de manera mucho más continua, ¿no? Porque hay mayor necesidad. No hay que olvidar que estamos viviendo una crisis y esa crisis, en las empresas donde se produce, que ha habido una caída de ingresos muy importantes, una empresa es ingresos menos gastos. Si las ventas caen, ¿dónde suele tocarse la pata? En los gastos. Los gastos fundamentales de una empresa ya sabemos cuáles son: personal y alquileres. Con lo cual, la gente está nerviosa. Está nerviosa porque le puede tocar que una empresa cierre, que haya un ERE. Entonces, hay que comunicar. Y hay algo que es fundamental en situaciones de crisis, que es la cercanía. Es decir, la gente entiende que hay que trabajar más duro, que hay que apretar los dientes, pero lo que no perdona es que se la abandone. Entonces, la gente necesita que cuanto más dura es una situación, cuanto más incierta, más cerca se esté de ella. Y la cercanía no es una cuestión de distancia física, es una cuestión de distancia emocional, ¿no? Hoy día tenemos herramientas para estar muy cerca de la gente sin estar físicamente al lado, ¿no? De hecho, esto pasa mucho en las parejas que viven juntos y no se hablan. O sea, puedes tener a alguien muy cerca y sentirle muy lejos, y puedes tener a alguien muy lejos y sentirla muy cerca. Eso al final es una cosa que habla también Adam Grant. Al final la misión de un líder es crear un contexto de seguridad psicológica. La gente necesita ver que el que está por encima, por eso estás por encima, en cierto modo te da un contexto de seguridad, de protección, ¿no? Que en una situación de crisis es mucho más necesaria. Y que puedo expresarme tal cual yo pienso y opino y mostrarme vulnerable sabiendo que no corre peligro mi integridad física, ¿no? Al final todo se conecta. Oye, ¿y no pensáis, porque Paco hablaba hace un momento de la valentía, ¿no? Y yo llevo como un año dándole vueltas a este concepto porque creo que está extraordinariamente sobrevalorada. Yo muchas veces le digo a los directivos que para mí, o desde el punto de vista primero, cuando tomas decisiones, a veces se le pone como un apellido o un subtítulo que es decisiones valientes. Digo, no, lo que hay que tomar son decisiones, ¿vale? Digo, muchas veces pensamos, yo creo que hemos analizado, nos han contado que hay un continuo donde en un extremo está la cobardía y en el otro está la valentía. Y parece como que tengo que hacer un esfuerzo extraordinario por ser valiente. Y yo no lo veo en la otra parte del extremo. O sea, yo lo veo justo en la parte intermedia, porque para mí en el otro extremo lo que es lo contrario a la cobardía es la temeridad. Ser un temerario. Y para mí ser valiente es estar centrado, o sea, es estar balanceado. Creo que hay que darle más normalidad al tomar decisiones, al accionar, al decir, no te gusta esto, asume tu rol protagonista y toma una decisión. Luego alguien la catalogará de valiente, pero es que creo que valiente es el estado natural en el que nos debemos de mover las personas. Uno da su opinión, no da la que tú quieres oír, te doy la mía, te la doy respetuosamente, pero te la doy. Creo que hay que normalizar un poco más esto, ¿no? Que es como que está muy sobrevalorado. No sé qué opináis. Me encanta, no lo había visto nunca desde ese punto de vista, Miguel Ángel, y me mola mogollón porque justo de esa manera yo creo que hay muchas más personas, Paco también lo ha mencionado en un par de ocasiones, vivimos demasiado cumpliendo con las expectativas de los demás en vez de tomar nuestras propias decisiones, y quizá eso pase porque muchas personas quizá no se sientan lo suficientemente valientes como para cambiar de trabajo, como para cambiar su rol dentro de un grupo o en un equipo.
Entonces, me gusta mucho, ¿no? Lo de restar un poco de tensión a la toma de decisiones es de personas valientes, porque es verdad que hay muchísimas personas con una gran determinación que no se sienten valientes y que quizá esa gran determinación no es tan grande o se achanta un poco porque no sienten que tienen la valentía. Sin embargo, con frases tan así como la valentía está sobrevalorada y poniendo esos dos extremos, bueno, a mí me ha encantado Miguel Ángel, me lo llevo porque creo que no lo había visto nunca. Yo sí que era partidaria, ¿no? Soy partidaria hasta este segundo de pensar que la toma de decisiones tiene que ir vinculado a una decisión valiente. Y es verdad que eso puede interferir en una toma de decisiones importante de un montón de personas que pueden estar ahora evaluando un cambio. Me ha gustado. Gracias. Yo es que creo que el hecho de tomar decisiones, ahí está la valentía. O sea, de hecho, en alguna ocasión se ha dicho que un directivo es alguien que toma decisiones y alguna vez acierta. O sea, el problema para mí no es la decisión. Yo creo que el hecho de decidir es lo valiente. Y lo que no ocurre es lo contrario, que la gente no decide. Porque, ¿cuál es el problema de tomar decisiones? Que cuando tomas decisiones te equivocas. Antes o después te vas a equivocar. Por eso yo creo que el tomar decisiones es en sí mismo. Y lo contrario es no hacer nada, porque si no haces nada, que es lo que suele ser lo habitual, pues no puedes fracasar, pero evidentemente pagas el coste más alto, que no hay avance ni nada. Entonces, yo creo que a un directivo, fundamentalmente por lo que se le paga es por tomar decisiones. Pero es que, claro, tomar decisiones, el problema es que te tiembla mucho el pulso. Por eso yo creo que el hecho de tomar la decisión, con independencia del resultado, ya hay que aplaudir a la gente. O sea, yo a la gente nunca la valoro si le va bien o mal. Yo la valoro si hace o no hace. O sea, si una persona dice, yo me voy al extranjero de expatriado, yo ya la aplaudo. Luego a lo mejor le va mal y se tiene que volver. Pero toda decisión por sí misma es valiente porque suma conocimiento y experiencia. El problema es que no tomamos la decisión, ¿no? Ahí es donde yo creo. Por eso yo creo que ser directivo es tan complicado, porque un directivo está tomando continuamente decisiones y el problema es que son las decisiones. Siempre que tomas una decisión, afecta a lo más sensible de una empresa, que son las personas. Siempre. Entonces, por eso yo creo que el hecho de tomar decisiones es en sí mismo muy valiente, muy valiente. Sí, además tenemos esa aversión al error. Claro, y vamos siempre persiguiendo las certezas, ¿no? Yo digo que al final que el que quiera certezas, que se muera. El que quiera certezas, que se muera y ya tiene la mayor certeza que hay. Si eres directivo, como si eres entrenador, como si eres presidente del gobierno, te van a caer galletas siempre. Porque cuando tomas decisiones las cosas no siempre salen bien. O sea, entonces cada vez que un directivo toma una decisión, se la está jugando, ¿no? Porque le van a criticar, ¿no? Bueno, pues os voy a proponer, porque sintiéndolo mucho tenemos ya que ir llegando un poco al final de este ratito, aunque estaríamos horas y horas, pero os voy a proponer la última idea, del último personaje, ¿no? A mí me ha gustado mucho, es Robert Emmons, y Robert Emmons habla mucho de la gratitud, ¿vale? Y yo cuando estaba analizando este capítulo, él habla de que la gratitud al final representa un reto, ¿vale? Y que es una elección que nosotros podemos escoger. Claro, la pregunta es, con la que está cayendo y en la situación en la que estamos, ¿qué opináis? ¿Podemos sentir esa gratitud con todo el entorno que nos rodea y con toda la incertidumbre que nos rodea? O sea, ¿cómo podemos abordar esta situación que estamos viviendo desde la gratitud? Bueno, la gratitud, yo creo que la única manera, o bueno, habrá muchos caminos, pero siento que parte desde esa mirada a lo que sí podemos hacer, esa mirada a lo que sí que tenemos, esa mirada a las personas que nos están acompañando. Porque ser generosos ya al final, siempre hablamos de que la vida es un gran regalo y las circunstancias pues no están siendo sencillas ni desde el punto de vista de la salud, ni desde el punto de vista emocional, ni desde el punto de vista personal o profesional. Sin embargo, sentirnos agradecidos cada día por vivir ya es un hecho, ¿no? Es un hecho y una actitud también, como indicaba Paco al principio. Así que creo que la manera de seguir sintiéndonos agradecidos o de practicar esa gratitud
es poniendo el foco en todo eso que sí tenemos, en todas las personas que sí tenemos y en esas oportunidades, en eso que podemos hacer, ¿no? Y yo siento, o al menos estoy practicando la gratitud desde ese punto de vista, más que desde todo lo que me falte y por eso no agradezco nada, ¿no? Creo que al menos está siendo una manera que conecta mucho conmigo y en este meneo que nos ha pegado la vida, pues lo estoy trabajando así. Yo creo que Inés lo ha resumido muy bien y yo creo que has resumido todo lo que cuenta Robert Emmons, porque el problema para mí no es la gratitud, el problema es la idea que tenemos de la gratitud. Entonces la gratitud no es alegrarse pase lo que pase, no, la persona agradecida no niega lo malo, estamos viviendo una situación. La persona agradecida no niega lo malo, pero tampoco niega lo bueno que hay en su vida. Entonces la persona agradecida lo que ha decidido es que en el conjunto de circunstancias que nos está ocurriendo, su mirada ha decidido centrarla más en lo positivo que en lo negativo, ¿no? No significa que el agradecido se alegre pase lo que pase, no, es una actitud en el sentido que la situación es delicada, pero que también hay muchas cosas que tenemos que no en el día a día no las valoramos y que esta situación nos puede ayudar a ponerlas en valor. Yo estoy en Madrid hoy, en Madrid hace un frío importante y probablemente los tres hemos dormido en casa calentitos. Bueno, hay gente que ha tenido que dormir en la calle, ¿eh? O sea, que nadie, vamos, qué gratitud de tener una casa y dormir calentito. Bueno, hay gente, hoy probablemente los tres comamos, mejor o peor, pero comamos bien. Bueno, yo conozco artistas y gente del mundo del teatro que no tiene ingresos y está yendo a comedores sociales, ¿eh? O sea, que no valoras muchas cosas que las das por hecho, pero que yo creo que hay que ponerlas en valor. A lo mejor, no sé en vuestro caso particular, en mi caso, pues la situación no me ha tocado ningún familiar ni nadie cercano que haya tenido, y hay otros que sí les ha tocado. Entonces, no es que el agradecido niegue lo malo, es que su mirada la centra en lo positivo mucho más que en lo negativo y esa actitud hace que se sienta mucho mejor. De hecho, Robert Emmons y lo dice, ¿no? La gratitud es una de las 12 actividades que nos ayudan a ser más felices. Cuando tú practicas la gratitud y empiezas a darte cuenta de todo lo bueno que hay en tu vida, los sucesos negativos pierden impacto, pierden fuerza, ¿no? Pues bueno, yo creo que casi no hay mejor manera de cerrar esta conversación que con una idea, ¿no?, que lanza. Sí, que dando las gracias, siendo extraordinariamente agradecidos, pero me ha gustado muchísimo esta conversación porque me ha recordado una de las frases que he leído también en el libro que lanza Sócrates, ¿no? Y Sócrates decía que los diálogos no tratan de temas banales, sino de la forma en la que uno debe de vivir, ¿vale? Y creo que, no sé, al menos me ha encantado y me ha gustado mucho este ratito de conversación que hemos tenido. Y para cerrar, yo creo que, y sobre todo pensando en toda la gente que va a estar viendo este vídeo y que lo va a ver en los sucesivos meses, yo para cerrar me quedaría con otra maravillosa frase en otro capítulo que dice Virginia Satir, que dice que nadie puede convencer a otro de que cambie. Cada uno de nosotros custodia la puerta del cambio que solo puede abrirse desde dentro. Así que creo que nosotros hoy, a través de Paco, al cual le agradezco su presencia aquí, pues hemos abierto mucho campo, hemos abierto mucho terreno, hemos lanzado muchos temas que la gente puede reflexionar y que puede pensar, pero que creo que corresponde a cada uno de ellos el que dé ese paso y bueno, pues que al final se haga un poco responsable y sea valiente en su propia vida, ¿no? ¿Qué último mensaje nos lanzarías, Paco? Bueno, daros las gracias también a vosotros por este rato, yo he sido el invitado hoy, pero yo también aprendo de vosotros, he aprendido mucho, como expertos que sois en vuestros campos. Un mensaje, yo te diría para acabar que lo peor en esta vida es resignarse. Hemos hablado de la tristeza, que la gente, si lo está pasando mal, que se dé la oportunidad de sentir lo que está sintiendo, ansiedad, tristeza, pero que nunca dejen de pelear y de luchar, porque la vida aprieta, pero también da oportunidades y a quien resiste y a quien aguanta, antes o después acaba viendo
acaba viendo la luz, ¿no? Que no se resignen nunca. Me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco. Gracias, Presi. Bueno, en ASNIE, como sabéis, es precisamente, es uno bueno, nuestro objetivo principal, ¿no? Democratizar el acceso a herramientas de inteligencia emocional a cualquier persona que le apetezca acompañarnos. Porque desde pequeñitos pues no nos han criado en educación emocional, así que bueno, nuestro objetivo desde ASNIE es ser ese altavoz en el que, acompañados de personas tan grandes como en el caso de hoy ha sido, por ejemplo, Paco Alcaide, pues acercaros un poquito más a la manera en la que puedes elegir dónde quieres estar. Así que bueno, os invitamos a todos a que brujuleéis en asnie.org y nos acompañéis, pues, o bien como voluntarios o bien como asociados, porque toda ayuda es poca, todo suma y creo que merece la pena crear entre todos pues una sociedad mucho más emocionalmente inteligente. Y que nosotros también, como Elon Musk, nosotros también queremos cambiar el mundo a nuestra forma y con nuestro impacto, pero también queremos hacerlo. Así que si os queréis unir a nosotros, seréis muy, muy, muy bienvenidos. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos y bueno, pues nos vemos en otra actividad y en otro vídeo que hagamos desde la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Bye. Placer. Gracias.